Y, por supuesto, si el peso de la clase está en la nota, pues ya ahí está la desconfianza. Hay cosas que van para la nota y luego lo importante no va para la nota. Parece Entonces, una apuesta arriesgada. hombre, tan arriesgada como que Muy al día arriesgada. siguiente puedes no encontrarte a nadie en el aula, porque Muy le has dicho que la arriesgada, asistencia no cuenta para nota. ¿no? No se No, puede medir el aprendizaje del alumnado. el aprendizaje en general no se puede medir. Pero yo pensaba que eso era más o menos evaluar. No, no, Esto dices que no tiene sentido, que esto no hay no que lo tiene. hacer, medir el aprendizaje. No digo que tenga sentido, para mí no tiene, digo que no se puede hacer. Mira, yo siempre cuento lo mismo, ¿vale? Bueno, esto en psicología Me cognitiva. estoy quedando un poco alucinada, ¿eh? Pues qué es la innovación, sobre cómo innovar en el aula, cómo hacerlo bien, igual errores que cometemos o bueno, herramientas que nos pueden venir bien para facilitar el aprendizaje, ¿no? Del alumnado. La primera es fácil, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, que en el máster damos una asignatura de innovación, hablamos sobre cambio, qué significa resultado y qué significa mejora en educación. Porque el problema es que la innovación en educación transmuta su significado, ¿vale? O sea, en una cadena de montaje es muy fácil decir que es innovación. Un nuevo protocolo, una nueva herramienta o una nueva manera que haga que el producto salga de más calidad o de la misma, pero más rápido, es innovación. Pero aquí, en educación, pues trabajamos con cosas que son... Bueno, pues yo siempre digo que la clave es introducir cambio que signifique, es decir, no cualquier cambio es una innovación educativa. Esos cambios tienen que ir orientados a una mejora y aquí está la clave. Para decidir que una mejora tenemos que recurrir a los campos de conocimiento. Pues si la psicología nos dice del aprendizaje, nos dice que así se aprende más, nuestros cambios tienen que ser acorde a eso. Si sabemos por la sociología, la justicia social y cómo eso conecta con la educación obligatoria, pues los cambios que introduzcamos tienen que ser a favor, para favorecer esa justicia social, no para o en detrimento de ella. ¿Vale? Es decir, la guía, curiosamente, que tenemos para decidir qué cambios de los que hacemos en nuestro aula son o no son innovación, es la teoría. Entendido la teoría como el conjunto de conocimiento acumulado que tenemos sobre educación, que no es solo de educación, es de muchas áreas, ¿vale? Entonces, eso hace que sea muy difícil que una herramienta tecnológica per se sea innovadora, ninguna, o que una metodología per se sea innovadora, ¿vale? Incluso podríamos hablar de los contextos. Algo que en un contexto puede ser innovador, en otro, pues puede no serlo. ¿Por qué? Pues porque es algo con lo que ya se hace habitualmente. Vale. Que muchas veces se critica, ¿no? Jolín, están hablando de ABP cuando eso ya tiene 100 años, Claro, ¿no? Y lo llaman innovación. Claro, claro, porque no lo estás haciendo, ¿no? Por eso claro. lo llamo innovación. Claro, sí, de hecho, bueno, muchísimas de las grandes cosas que se han hablado en educación, bueno, aquí o en la mayoría de nuestras escuelas, institutos y universidades, ¿vale? Cuando hablo de esto me refiero a todos los tramos educativos, ni siquiera se han aplicado y cualquiera que tenga experiencia escolar, pues su imaginario será prácticamente el mismo. Un señor o una señora impartiendo una clase, un libro de texto, tareas, después un examen, ¿no? O algo muy, muy, muy parecido en ese esquema. Entonces, claro, aunque tenga mucho tiempo, si no se ha hecho, pues claro que puede ser innovación, O perfectamente. sea, que las ideas, ¿no? Los estudios, el conocimiento ahí está, pero no se llega Sí. después a las aulas, ¿no? ¿Y por qué crees que es eso? Porque realmente hay que entender que, como nosotros, lo que te decía antes, ¿no? Trabajamos con conceptos abstractos, no sé, aprendizaje, por poner uno, ¿eh? Claro, en la ley o en la instrucción o en la manera de trabajar puede poner ese o cualquier otro término, pero soy yo el que lo recibe, el que lo interpreta y el que lo aplica. Entonces, claro, ahí es donde vienen muchas de la continuidad en las maneras de hacer de la escuela. Por poner un Ya. ejemplo, yo fui generación conejillo de India de la LOSE, ¿vale? Además, yo estaba en Melilla y entró un año antes, ¿vale? Entonces yo recuerdo que de un día para otro, pues todo era igual, pero un día empezaron a contar, o sea, la dinámica de la clase era igual y lo que cambió es que ahora, pues el cuaderno contaba para la nota y alguna cosa más contaba la nota en la que nos hacía hincapié. Pero la dinámica en general de las clases era la misma, la que hemos hablado antes. Un señor o una señora llegaba, nada había cambiado. Y sin embargo Mm, acababa de cambiar una ley y un cambio además brusco. mm.
Sí, está claro que no nos pueden imponer como de fuera, con papeleo, que cambiemos lo que es la dinámica de las clases. Pero no entiendo por qué cuesta tanto al profesorado, poquito a poco, pasito a pasito, ir transformando. Es un, Bueno, ¿no? Un yo sistema. voy a ser muy, muy crítico, ¿vale? Para que vea que voy absolutamente transparente. Yo creo que ahí la principal culpa la tenemos en la universidad, ¿vale? O sea, Sí. si nosotros hiciéramos una formación inicial realmente potente, una formación inicial realmente transformadora, esos maestros y esas maestras que salen de allí, cuando llegan a la escuela, cambiarían las cosas. Lo que ocurre es que como no somos capaces, salvando honrosas excepciones, ¿vale? Sí, Siempre sí, sí, está en estos claro. términos. Como no somos capaces, yo el primero, de transformar esta experiencia y proporcionarle una capacidad formativa importante a nuestro alumnado, cuando llegan a la escuela, reproducen lo que han vivido, la fuente de su experiencia. Y aquí viene el segundo problema. Yo esto lo he repetido mucho, porque es que me parece muy importante. Tenemos que entender que la docencia es la única profesión a la que todo y todas llegamos con una experiencia acumulada enorme. Mm, De construir esa experiencia es un ya, trabajo casi titánico porque está, sí. Está en las células. claro, incrustada en nosotros. O sea, Sí, hablamos de 5 horas al día mínimo, 5 días a la semana durante 16 años mínimo en enseñanza obligatoria, pero la mayoría de la gente estudia hasta los 18, ¿no? Como poco. sí, 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 sí. Y desde los 3, 4 años estás en la escuela. Claro. Entonces es brutal ese mecanismo, Ya. ese engarce es muy... Por eso haría falta, bueno, no sé si me preguntarás después, pero yo tengo propuestas de cambio. Tienes propuestas, dinos propuestas de cambio. Bueno, yo creo que la formación de profesorado, la inicial, debería ir claramente enfocada a la colaboración entre agentes educativos. Hablo de maestros, profesores de instituto, el entorno social y gente de la facultad. Creo que nuestro Mm, alumnado, no para ir como se va ahora un poco en las prácticas, que es saber lo que ya conocen, no, a experimentar y luego en las prácticas y luego volver a la facultad a reflexionar sobre lo que ha ocurrido allí, ¿no? Eso durante 4 años. Creo que también es muy importante, que tenemos mucha gente haciéndolo muy bien, y es importante facilitar la transferencia. Tenemos centros que están trabajando muy bien, gente que está haciendo proyectos muy interesantes. Eso mm. hay que... Estamos en un proceso sociohistórico en el que yo creo que estamos instalados todos en la decepción, en la apatía, ¿no? En lo mal que está todo. Entonces, yo muchas veces hablo de que me parece importante volver a recuperar la esperanza, paseando a gente que está haciendo cosas muy Las buenas interesantes. prácticas, sí. Sí, Si al final nos nutrimos de eso sí. en Internet, ¿no? Buscando experiencias, buscando profesores innovadores, porque el que no sabe y quiere hacerlo necesitamos esa guía, ¿no? Pero Sí, además, fíjate, en Internet es fantástico, ¿no? Porque podemos es una encontrar de todo, maravilla. pero ir, ver a alguien, verlo trabajar en su aula, tocar, Sí, que nuestra administración favoreciera ese tipo de intercambio, a mí me parece fantástico. Y, por supuesto, la autonomía de los centros, ¿no? Que a mí me parece fundamental. luego, un profe que quiere innovar en el aula, ¿qué herramientas, qué estrategias mm, nos animas a que utilicemos? Es que yo creo, Nadia, que el punto de partida de buscar estrategia y herramienta no es. No es, vale. Es que eso fue lo que favorece, sí, en mi opinión. Yo sé que esto muchas veces suena a la típica persona que le preguntas por una receta y no te la da. Pero me parece que es que también hay que poner encima de la mesa que la Sí, búsqueda de la receta no es buena, ¿sabes? Mira, yo vale. creo que lo importante para la innovación es, primero, la constancia de saber que hay algo que quieres cambiar y que no va a ser un cambio de hoy para mañana, que te vas a dar muchas veces de cabeza hasta que lo cambies. Segundo, la búsqueda. Yo siempre le digo, vamos, yo trabajo con mi mujer, los dos damos clases, y nosotros Mm, siempre le decimos a nuestros estudiantes que no pierdan la curiosidad cuando sean maestro y maestra, que sigan manteniendo el hambre de conocer. Y mm. esa es la buena búsqueda. En mi contexto, yo tengo este chaval y tengo esta chavala, o tengo esta situación, o tengo este problema, ¿qué puedo yo hacer? Y experimentar. Pues venga, voy a tratar de hacer esto. Y ahora voy a recoger evidencia, voy a recoger un poco y voy a ver qué cambio. Oye, hostia, pues ha cambiado esto, pero esto otro no. Pues venga, voy a tirar por aquí. Eso que todos hacemos de manera como muy natural y muy intuitiva, hacerlo más sistemático. Ser profesores curiosos, con ganas de mejorar eso que no está saliendo bien y me imagino que Experimentar. formarte, ¿no? Hombre, O sea, claro, necesitas esa es la fuente. esa base continua, ¿no?
Claro, pero formarte, para mí, en la investigación-acción hablan mucho de elaboración de un conocimiento muy conectado a la práctica, ¿vale? Entonces, se trata de, yo tengo esta situación que es la que quiero cambiar, ese paso inicial que hablábamos, entonces a partir de ahí voy a buscar qué conocimientos necesito yo para mejorar esto y cómo después voy a generar yo conocimiento una vez que he intervenido en mi realidad. Eso se llama experimentar sobre la práctica y teorizar sobre la teoría. Perdón, sobre la práctica, ¿vale? Experimentar la teoría y teorizar sobre la práctica. Esto, ¿vale? Entonces, ese proceso... Y teorizar la práctica. Claro, sí, es que lía, ¿vale? Sí, experimentar la teoría y teorizar la práctica. ¿Vale? vale. Primero experimentas la teoría y luego teorizas sobre esa práctica que has tenido. Ese ciclo, esa espiral, que es un poco también investigación-acción, con el previo paso de la detección del problema y a partir de ahí formarte para diseñar cómo voy a intervenir, a mí me parece muy potente. Problema, que eso requiere tiempo, que es el bien más escaso en la educación y en la vida actual. Sí. Ya. Vamos a un problema que puede ser habitual, ¿no? En un aula. Yo trabajo en secundaria, pero me imagino que en primaria también sucede. El problema de, pues igual, la falta de ganas, la falta de interés de algunos alumnos, pues por estudiar. A mí esto para qué, a mí no me interesa, a mí... ¿Por dónde puede abordar este profesor curioso esta situación? Danos alguna pista. Sí, mira, yo te digo, no tengo, o sea, no digo más que lo que hago y pienso yo en esto, ¿vale? Porque a mí me pasa, ¿eh? O sea, yo estoy en un curso, A todos, sí. estamos ahora en un curso de primero, de educación primaria, y el año pasado estaba en el instituto, o sea, no han cambiado tanto, ¿eh? Te quiero decir que esto pasa, ¿no? Claro, mira, yo creo que ahí hay un problema, que para mí es el principal, y es que yo esto lo puedo enfocar desde la culpa siempre es de otro, o mira, yo no sé de quién es la culpa, pero yo tengo esta situación a ver qué puedo hacer. Y esto no significa inmolarse, ni no exigir a la administración. No, significa ser consciente de que, oye, mira, esto está muy bien y yo puedo exigir que me hagan todas las cosas, me bajen la ratio, me den más tiempo, me quiten burocracia, pero mira, al mismo tiempo tengo esta realidad y dentro de mis posibilidades, ¿qué puedo hacer? Entonces, lo primero es pensar qué puedo hacer yo. Lo segundo es, yo tengo un dogma, que es que no hagas con tu alumnado aquello que no te gustaba que hicieran contigo cuando eras alumno. Y luego, me gusta también ponerme en el punto de vista de los alumnos. Yo muchas veces estoy en clase y digo, hostia, tú, que están ahí. Y luego digo, me retrotraigo cuando yo estaba en primero de carrera y digo, hostia, es verdad, pues es que yo estaba en otras cosas y es un momento vital que quizás la fantasía está en pensar que van a estar así, súper atentos, porque no están ellos vitalmente en capacidad de hacer eso. Entonces, con eso, enmarcando la situación, a partir de ahí a mí me parece que hay que pensar siempre en lo que yo ya he dicho hasta la saciedad, valor de uso del conocimiento. Si ponemos a nuestros alumnos en situaciones en las que el valor que le damos al conocimiento importantísimo que trabajamos con ellos en las cosas, solo les sirve para cambiarlo por una nota, pues es que ahí lo único que sirve es la amenaza constante con la nota. Ahora, si somos capaces de diseñar problemas interesantes, atractivos, complejos, multidisciplinares, si queréis, en los que nuestro alumnado tenga que usar el conocimiento como una herramienta, hombre, no digo que vaya a ser maravilloso y que toda la clase vaya a decir, ¡oh, wow! No, pero hombre, estamos trabajando, remando a favor de cómo se aprende mejor y de cómo podemos integrar a toda la mayoría en el aula, ¿sabes? Y luego tener, ¿qué os voy a contar? Muchísima paciencia. Si es que nuestro trabajo es... Yo hay veces que siento que estoy trabajando con chavales y con chavalas que digo, yo estoy regando y la flor crecerá después. Ya. Otro, yo estoy sembrando, otro recogerá... y es que nuestro trabajo es así muchas veces. Sí, que no se ve el resultado. Claro, a lo mejor lo va a ver el compañero de cuarto o el más adelante, cuando sean más mayores o adultos, cuando te los encuentres al cabo de años. Claro. ¿Y qué tal te va y dónde estás? Implica también una perspectiva de cuidado. O sea, yo las perspectivas de trinchera las veo muy mal. Yo, si voy a clase pensando que es que estoy yo contra el alumnado o contra la familia o contra mis compañeros,
Y esto no quiere decir, no es banalizar que no haya alumnos que den mucha lata o alguna familia o algún compañero. Pues claro que sí, pero hombre, somos una comunidad educativa y aquí lo sensato es entrar pensando en que todos vamos a trabajar juntos y vamos a ver cómo lo podemos hacer, que ya es bastante complicado. Entonces yo diría que desde ahí es donde hay que trabajar. Los especialistas de secundaria, que conocéis vuestra disciplina perfectamente, ¿quién mejor que vosotros y vosotras para diseñar esos problemas? Porque yo, no sé, de matemática o de química o de... Pues no sé, pero un especialista en eso, hombre, si no sabe diseñar un problema para que su alumnado pueda utilizar la química como una herramienta con utilidad, pues hombre, entonces igual el problema también está ahí, ¿sabes? Eso te quería preguntar, porque esto es complicado, ¿eh? Mucho. Yo doy la asignatura de física y química y sé que el conocimiento que les tenemos que trasladar pues tiene que tener un contexto y tiene que ser útil y tienen que comprender el para qué. Claro. Pero muchas veces no encuentro el para qué. A veces digo, pues es que es conocimiento. Claro. Te quería preguntar, todo el conocimiento que les trasladamos en este nivel de secundaria, por ejemplo, ¿no? Porque en primaria igual dices, bueno, en primaria también habrá muchos conocimientos que ya son muy específicos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda simplemente transmisión de conocimiento cultural? ¿Esto está Es bien o muy, esto qué le pasa a Es esto? muy buena pregunta, muy buena, te lo digo de verdad, es muy buena pregunta. Mira, para empezar, epistemológicamente, ¿no? El conocimiento, para ser conocimiento, tiene que tener una utilidad, si no, no lo sería, porque de ahí que se haya desarrollado para serlo. ¿Qué ocurre? Que esa utilidad puede ser en un contenido muy específico, pues no sé, a lo mejor algo de física que tú estás viendo, pues sirve para alguien que está en la estación internacional, pero no en tu aula de secundaria, ¿vale? Eso es, eso es. ¿Vale? Entonces, claro, yo lo que te digo es que, fíjate, yo no tengo inconveniente en que puntualmente o con determinados conocimientos se trabaje esto que se llama de manera propedéutica, ¿no? Que, oye, estúdiatelo pues porque más adelante te va a hacer falta. Pero eso debería ser el menor porcentaje en los casos que tú estás diciendo, porque tú misma ya eres consciente de que eso no les va a quedar nada, por mucho que tú le des con un martillo, si es que, ¿sabes? Entonces, la idea es trabajar de la otra manera todo lo posible, porque además a partir de ahí va a haber una gran cantidad de intereses que van a seguir y que van a llevar a lo mejor a otros problemas que van a permitir explorar estas cosas que tú dices, ¿vale? Ampliar esos problemas, estrujarlos lo máximo posible y luego, oye, pues mira, si te tengo que dar esto o aquello otro, pues bien, pero fíjate, eso no es transmisión de conocimiento, es transmisión de información. Y la transmisión de información ya sabemos que tiene poquitas probabilidades de que anide en nuestra cabeza y construya conocimiento. Entonces, claro, por eso te decía antes lo de... Interesante. Transmisión de información y transmisión de conocimiento. Hay Bueno, que el conocimiento no se diferenciar. puede transmitir. El conocimiento es cuando nosotros vinculamos la nueva información con los Vale, significados que ya tenemos en nuestra cabeza. ¿Vale? vale. Es eso que por definición es aprendizaje, esa vinculación de Sí, significados, ¿no? Eso sí. es cuando podemos hablar de conocimiento. Esa es la explicación de que nadie recuerde los contenidos de la escuela. Pasan, pero no anidan. ¿Sabes lo que te...? Vale, Entonces, porque estamos bombardeando una información que me es innecesaria. Entonces se va. pero mira, fíjate, esto nadie, todos lo sabemos de manera intuitiva. Yo me fui a Manchester y vine de Manchester hablando inglés fantástico. Y ahora me acuerdo de las estructuras de inglés, pero no me acuerdo de las palabras. ¿Por qué? Porque no lo uso. Pero conservo lo importante, lo que realmente es determinante para hacer algo de inglés, la estructura. ¿Vale? Las palabras puedo preguntar, oye, ¿esto cómo se decía esto? ¿Vale? Así funciona de grosso modo, ¿vale? Un poco el conocimiento, ¿no? Entonces, claro, no tiene sentido, o yo me acuerdo, por ejemplo, de la lista de verbos irregulares, de algunos, pero no de todo. Todo ese bombardeo de información, si fuera efectivo, como dice siempre un compañero mío, bastaría con poner altavoces por las calles o que te pusieras por la noche para... Y esto sabemos que no funciona. La prueba de que no funciona es que todos y todas olvidamos los contenidos de la escuela. Menos leer, la regla de tres y dos cositas más. Bueno, la regla de tres.
Bueno, es de lo más usado, aunque mi amigo Pablo Beltrán dice que no es intuitiva, ¿no? Que tiene su triquiñuela y yo me lo creo, ¿no? Pero Ujú. fíjate, ¿no? Sabiendo esto que hablábamos al principio de la experiencia escolar, sabemos que esto es así, pero luego nuestra aplicación es transmitir y transmitir y transmitir. Es como una lógica, esto es lo que llamo la lógica reproductiva, ¿no? Yo te digo cómo es y tú ahora reprodúcemelo. Y yo Ya, compruebo que lo reproduce. Cuando la lógica debería ser de cuestionamiento. Yo te digo, esto es así. Y tú me dices, bueno, y entonces yo te digo, eso, entonces, ¿por qué? ¿Por qué crees que es así? Que es un método vale. mucho... Eso es interesante. Entonces, cambiar la pregunta, ¿no? En vez Claro, de hacerle la típica pregunta para responderme una información a plazo corto, ¿no? Esta es la información. Explícamela, razónamela, eso analiza. y que elaboren mucho, que trabajen. Porque mira, en esto que decíamos de que la información para que conecte con nuestro significado, a mí me gusta mucho el símil de Ángel Pérez cuando habla de que aprender es negociación de significado, de la información que tenemos fuera y de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, en esa Sí. negociación hay aprendizaje. Pues Ajá. para que eso se produzca mejor, lo que hay que hacer es trabajar mucho la información. ¿Cómo se trabaja la información? Pues leo, hablo, pregunto, veo un vídeo, es decir, ahora me tengo que parar a preparar una exposición, luego me tengo que poner en grupo pues para diseñar un esquema, luego, es decir, cuanto más elabore la información y de más maneras diferentes, más rico hay todo ese intercambio de negociaciones conmigo, con mi compañero, con el profe, o sea, ahí las posibilidades de que se aprendan son más altas. Y fíjate, yo te cuento eso y tú ya, sin saber nada, dices, hombre, ese espacio es mucho más rico de aprendizaje. Claro, porque sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, pero la lógica muchas veces es la contraria. Es, y dime. Entonces, la idea es cuestionar mucho al alumnado. Nosotros hacemos mucho esto de buscar el conflicto cognitivo, ¿no? Que el alumnado dice, Ujú. hostia, pues yo creía que esto era así, ahora, ¿no? Me han movido todos los esquemas. Ajá. Tratar de hacerlos dudar. Y ahora, a partir de ahí, venga, vamos a elaborar y vamos a construir nueva información de muchas maneras. ¿Cómo podemos fortalecer ese vínculo, esa comodidad en el aula? Mira, yo creo que ahí hay un primer punto que es lo que hemos ya comentado. Si yo llego a un aula pensando que voy a una batalla, ¿vale? Segundo, a mí me parece que es fundamental la transparencia y la honestidad. Y, por supuesto, si el peso de la clase está en la nota, pues ya ahí está la desconfianza, el trampeo, la búsqueda de la nota, la calificación, siempre es un acto perverso en medio del aprendizaje. Yo esto lo digo así y hay mucha gente y muchos autores que hablan de esto en esos términos. ¿Cómo convivimos con la calificación sin Claro, que vaya a nuestra... separándola lo máximo de todo el proceso de aprendizaje. Eso es lo que hacemos nosotros. Asequible, transparente, con todos los criterios puestos. El que no la haga o la haga bien, por supuesto que lo voy a suspender. Y a partir de ahí nos dedicamos a trabajar. Y lo que hacemos en el aula son cosas interesantes que tienen sentido en esto del valor de uso del conocimiento y tienen trabajo. Pues Y vamos, no son para la nota. nada. Ya. Y tú esto lo ves transferible a la enseñanza obligatoria. Yo he tenido compañeros que lo han estado haciendo en enseñanza obligatoria y en no obligatoria. Ujú. ¿Vale? Yo esto se lo he oído a algún profesor de secundaria, ¿eh? Hay cosas que van para la nota y luego lo importante no va Esto para es. la nota. Entonces, Parece una apuesta arriesgada, hombre, tan arriesgada como que muy al día arriesgada, siguiente puedes no encontrarte a nadie en el aula, porque muy le has dicho que la arriesgada. asistencia no cuenta para nota. Pero no os pasa. No. No nos pasa principalmente porque ellos no se lo creen. Y ese margencillo en el que no se lo creen, nosotros lo usamos para demostrarle que lo que vamos a hacer en clase es interesante. Doy todo tipo de clases, desde clases magistrales hasta clases súper dinámicas, hasta, no sé, el puzzle cooperativo de Aronson o mil estrategias, ¿no? Que hacemos en el aula. Sí. Entonces, pero es normal, somos humanos. Y hay veces que llego cansado y ellos me lo dicen, profe, ¿estás cansado? Claro, y tienen paciencia conmigo. Y cuando yo los veo, digo, María, ¿qué te pasa? Hoy estás cansadilla, ¿no? Sí, y eso, pues va creando vínculos. Que Ya. además te digo, eso es lo del isomorfismo. Cuando ellos viven otra experiencia de lo que significa relacionarse con un profesor, aprenden que eso también es ser profesor.
Me ha gustado que te he oído hablar del diario de aprendizaje que usas en tus clases. Sí, sí, sí. Cuéntanos. No, sí. Mira, no sé ni de qué es, ¿no? Este fue del máster en psicopedagogía. Esto es un diario, nada, 4 folios grapados, ¿vale? Ah, Que pasamos permanentemente todas las clases y en los que ellos de manera anónima o no anónima o lo que sea, ¿vale? Pueden ir escribiendo lo que ellos quieran. Entonces, ¿nosotros para qué lo utilizamos? Pues para un poco tomar el pulso de qué le está pareciendo a ellos y a las clases. Y eso nos permite reconducir. Y además hay cosas muy útiles, ¿no? Y de días que sales de allí y dices, hostia, qué bien, y días que dices, hostia, qué mal. ya. Eso gustan menos, pero curiosamente son los más útiles. Pero, ¿Qué eso es lo que tipo hago yo. cómo recoges datos? Pues mira, Siempre enfocado en tú saber tus siempre. alumnos lo que están aprendiendo, ¿no? No. Siempre, nosotros nunca, eso es evaluar, recoger información sistemática sobre lo que ocurre en el aula para cómo mejorarla. A mí, ¿qué aprenden ellos? Como yo tengo muy claro que el aprendizaje no se puede medir, esto que hablábamos antes de la... No, esto no, creo que no A lo mí hemos no, yo hablado, no. ¿no? No se No, puede medir el aprendizaje del alumnado. el aprendizaje en general no se puede medir. Pero yo pensaba que eso era más o menos evaluar. No. No, de hecho, ese es un tema muy. Si te interesa el tema, Noelia tiene de una de su tesis un artículo que se llama Evaluación versus Calificación, que te Sí, recomiendo, no es porque sea Noelia, que también, sino porque es sí. muy clarito, ¿vale? Y luego Álvarez Méndez tiene un librito muy fino que se llama Evaluar para conocer, examinar para excluir, que también pone en relación este tipo de cosas, ¿vale? Y claro, esta es la diferencia, ¿no? Para nosotros, digo para nosotros, basado en, ¿no? en muchos también autores, muchas investigaciones y demás, ¿no? Evaluar tiene que ver con recoger información sistemática que me permita mejorar las condiciones de aula, mis actividades, todo esto, y eso va a hacer que mi alumnado aprenda más. De ahí que se diga que es evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa, porque la forma a quien la recibe y a quien la hace, ¿vale? Y calificar tiene que ver con cualquier acto de tratar de medir el aprendizaje, no solo con poner notas, ¿no? Si yo estoy haciendo cualquier actividad en la que entiendo que voy a medir lo que tú has aprendido, eso para mí sería calificación. Entonces, esto dices que no tiene sentido, que esto no hay No que lo tiene. hacer, medir el aprendizaje. No digo que tenga sentido, para mí no tiene, digo que no se puede hacer. Mira, yo siempre cuento lo mismo, ¿vale? Bueno, esto en psicología Me cognitiva. estoy quedando un poco alucinada. Claro, esto en psicología cognitiva te lo dicen muy claramente. El aprendizaje no se puede medir y lo que hace una perspectiva de la psicología es tratar de inferirlo a través del rendimiento académico. Pero sabemos que el rendimiento académico es una medida muy controvertida para inferir el aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, por ejemplo, una de las cosas que tiene una relación directamente proporcional con el rendimiento académico es la clase social. Con lo cual, no sabemos qué estamos midiendo con el rendimiento académico, ¿vale? Es decir, es muy complicado. Es como si yo tengo un mapa de calor de la facultad que me dice que hay más o menos alumnos en diferentes clases, pero no sé de qué es cada asignatura. ¿Tú de verdad te crees que yo poniendo un examen voy a saber qué aprende el alumnado? Así, a ciencia cierta, pues, digo un examen, o poniendo, Ya, o a Ojime, este no se ha esforzado, le voy a bajar 2 puntillos más. Claro, hay que poner notas porque el sistema nos obliga, a mí también. sí, Pero yo las trato en la medida de saber que es un elemento muy perjudicial para mi trabajo, que es que el alumnado aprenda, sí. que condiciona todo este proceso porque le quita valor al conocimiento, porque lo hace estar pendiente de eso y que luego, mire usted, la realidad de lo que yo estoy midiendo es cuanto menos muy controvertida. No te voy a hablar ya de las investigaciones de los sesgos corrigiendo pruebas. Ahí Ya, hay investigaciones en las que sistemáticamente, y la palabra clave es sistemáticamente, se le pone notas peores a los niños y niñas de clase baja e inmigrantes ya. cuando se sabe el nombre a la hora de corregir. ¿Me Vale, explico? vale. Entonces, tú cuando hablas de que evalúas lo que está sucediendo en tu aula, no lo que estén aprendiendo, te estás evaluando tú. Principalmente, pero también Tú, a ellos. ¿a ellos Principalmente. cómo? ¿Qué estás evaluando Pues, por de ejemplo, yo ellos? los pongo en situaciones en las que ellos tienen que hacer metacognición.
que Sí. también sabemos que es muy interesante para aprender, en las que tienen que explicar cómo ha sido su proceso de aprendizaje. O qué puntos fuertes han tenido, o cómo se han relacionado con el grupo, o qué problema han tenido. Oye, mira, párate y reflexiona sobre cómo ha sido y qué cambiaría y qué mejoraría. Entonces, hay gran parte que pasa por preguntarle a ellos que te ha sido útil esta actividad o estos materiales, qué sentido tienen, qué hubieras cambiado, qué crees que has aprendido, qué crees que no has aprendido. Pero fíjate, yo me lo tomo en el sentido, por supuesto no cuenta para nota nada, de que es una cosa que ellos tienen. Porque muchas veces tú les preguntas y te dicen, no, yo no he aprendido esto. Y hablas con ellos y dices, sí he Ya, aprendido, lo que no lo saben. ya, eso me pasa, sí. Claro, entonces se trata de examinar mis diseños de actividades, la asignatura que yo he diseñado para ellos, y también hacerlos pensar a ellos en cómo ha sido su trabajo y su participación y su aprendizaje en ese proceso y en cómo podrían mejorarlo. O sea, son como dos ruedas en las que siempre Mm, tratamos de ponerlo. ujú, ujú. Otra de las herramientas de las que se oye mucho, ¿no? Es el portafolios. Sí. ¿Tú la utilizas? Para mí me parece que el portafolio es interesante, es una herramienta muy interesante. También te digo que es víctima de las modas, ¿no? Como todo, ¿no? Pues, y podríamos hablar de cualquier moda. Pero a mí me parece que es una herramienta interesante. Entendiendo que el portafolio puede ser cualquier cosa y que puede no ser nada, a mí me parece muy interesante que el portafolio contenga reflexiones sobre su tarea. Ujú, Sobre las tareas en el sentido amplio. Podemos estar trabajando en resolviendo un problema entendido casi como un proyecto, ¿no? Tenemos que hacer. Entonces ahora, pues eso, lo que te planteaba antes, ¿no? ¿Cómo lo he vivido yo? ¿Qué cosas debería cambiar? ¿Cómo tenía yo que participar? Noelia, si usted sí tiene ejemplos de preguntas. Esas preguntas, guía para la reflexión, son las que el ujú. docente o la docente tiene que pensar muy bien, pensando en que a ellos los ponga en situaciones de reflexión. Entonces, no es tanto meter las producciones para que luego el maestro las califique, que eso sería Ujú. de calificación, sería el Sino más portafolio como reflexivo. una reflexión del alumno sobre su propio camino, ¿no? Claro, fíjate, y ahí es muy importante que ellos no perciban que eso tiene nota, porque si no te van a contar lo que creen que Lo tú esperas escuchar. y vamos a hablar de la BP también, que no, que es donde parece que nos están mandando que vayamos, ¿no? Crea esa situación, ese contexto, esa situación de aprendizaje, que haya esa Claro, creación, ¿no? Para trabajar todos los escalones de Bloom, hacia aquí, hacia ahí vamos. claro. Entonces, mira, a mí el ABP me parece, vamos a ver, dentro de que claro, yo tengo problemas, te lo decía antes, con las recetas, ¿no? Entonces, esto de, para hacer ser APP o para hacer trabajo por proyecto o por problema o lo que tú quieras, ¿no? Tienes que hacer paso 1 y paso 2 y paso 3. No. Mire usted. Ya. Ahora, la idea de trabajar de manera, un poco como hablaba Jurjo Torres, ¿no? En su libro de interdisciplinaridad, en la que hay un problema real, complejo, interesante, y que para resolverlo el alumnado tiene que trabajar y tiene que utilizar, incluso si me apuras, diferentes áreas de conocimiento, que esto podría ser un proyecto, ¿vale? O ABP, a mí me parece súper interesante, pero creo que es el profesional y la profesional educativo y en el caso del instituto, además de la disciplina, el que debe decir, oye, vamos a ver, yo sé que quiero trabajar esto, tengo estos conocimientos de la disciplina, ¿qué problema le puedo poner? Y ahora tengo estos conocimientos de didáctica y de educación, ¿cómo lo planteo para que esto sea lo más potente? Porque yo no tengo ningún problema en que haya un proceso de ABP y en medio haya 2, 3, 4, 5 clases puntuales magistrales, por ponerte un ejemplo. La idea, el concepto tan criticado en la LOE de situación de aprendizaje, a mí me gusta, porque hace hincapié en que el aprendizaje tiene que ver con la situación, lógicamente. Y Sí. nosotros, los docentes, diseñamos situaciones para que aprendan de toda la vida de Dios. ¿Qué no me gusta? No me gusta cómo esa idea se ha convertido en ingeniería curricular para hacer lo mismo de siempre. Mm. Objetivos, contenidos, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Se critica mucho? Se critica, primero, porque hay un sector empeñado en criticar todo lo que no sea una clase tradicional. Y esto es así. Y hay que llamarlo por su nombre. Segundo, porque también se ha hecho mucho daño vendiendo recetas y cosas, pues, como muy, esto que te hablaba antes, ¿no? Como muy Si pautado sigues todo. los pasos y Es, no sé qué vas a conseguir. esto es. ¿Qué cosas sacarías del sistema? Porque es que no Bueno, hacemos más que hablar de introducir.
yo sacaría el mal vicio de tratar de medir el aprendizaje, la obsesión de estar todo el rato midiendo el aprendizaje. Creo que no hace falta que lo explique, lo hemos hablado antes, lo que fomenta. Sí. Y esta manía que también tiene que ver con lo que hemos hablado de programar, de diseccionarlo todos los aprendizajes, ¿no? Cogemos un contenido, un conocimiento y lo vamos diseccionando en trocitos tan pequeños que al final le extirpamos todo el sentido del mundo y luego nos extrañamos de que los alumnos digan, pero ¿esto a mí para qué me vale? Todo esto que es lo que produce esta ingeniería curricular de la que hablamos, a mí me parece que también es un mal vicio, ¿no? Esto de, y no sé cuánto, y ahora esto, y después primero esto, y después lo otro, y después aquello. No, mire usted, esto no funciona así, y yo creo que esto requiere otros procesos. Entonces, ese vicio, que también lo tenemos como muy anclado, pues yo me lo quitaría. Y luego, no sé cómo llamarlo a esto, pero sería rigidez. A mí me parece, o más bien, más que quitar, sería posibilitar la autonomía de los centros. Vale, pues para ir terminando, a mí se me ha pasado volando, pero llevamos aquí una hora y ¿Ya llevamos vamos... una hora? Sí, a mí se me ha pasado muy rápido también. Podría quedar aquí escuchando otro par de horas. Nada, para terminar, que ya también nos has ido diciendo, pero me gustaría que nos dijeras que algún docente que para ti es un referente, por ejemplo. Bueno, mira, yo por salirme de la universidad, que siempre hablo de Kiko y de Miguel, que fueron mis docentes, ¿no? Eloy, que es un profe de infantil, ahora está en primaria, pero que conocimos en Cádiz y que eso es, te explica cosas así de profundas, así y con un niño delante. Dice, mira, ¿ves? Eso me parece fantástico. Jimeno Sacristán, pedagogía por objetivos, obsesión por la eficiencia. Lo que tenemos que pensar, ¿no? Los profes, de cómo aplicar el teorema de Pitágoras o cualquier cosa. Claro, mira, después, en la vida diaria. Aquí está el reto de los profesores. Ese sería el pedazo de reto que es muy difícil, ¿eh? Yo no digo que sea fácil. Es difícil. Digo que hacia ahí es donde debemos caminar. Yo el primero en mis clases y lo consigo una de 200, ¿vale? Para que veáis que soy absolutamente... Sí, pero es un poco la guía de... Esto es. Donde yo pongo el esfuerzo, ahí trato de estar. Luego, oye, no llego. Bueno, vale, pues claro, soy humano y no llego, ¿no? Pero ese es mi horizonte, sí. Sí. Muchísimas gracias, Manuel. A ti, Nadia, ha sido un placer. Me lo he pasado bárbaro. Ha sido un placer, sí, sí. Pues lo dicho, espero que también las personas que después escuchen este vídeo les sirva, les inspire, sobre todo les anime a innovar y a cambiar. y bueno, y esa estrategia de que lo importante no es para la nota, también tenerla en mente. Qué guay. Bueno, pues un saludo. Muchas gracias.